y los veo a las 9. Hasta las 9 entonces, Karen, muchas gracias. Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Y me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, doctora, se observa ya las diapositivas. Sí, doctora, se observa ya las diapositivas. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con lo que es los últimos dos temas. Estos dos temas son conexos a todo lo que hemos visto, porque tienen muchos de los elementos que se utilizan, ¿no? Tanto en el tema de convenios de doble imposición como en el tema de precios de transferencia, ¿no? Tal vez este último tema del paraíso fiscal se utiliza bastante en lo que es precios de transferencia. Hemos visto que es un criterio de vinculación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que podamos entender qué vamos a saber de los paraísos fiscales, qué deberíamos conocer de los paraísos fiscales, ¿ya? Entonces, en ese marco es que vamos viendo conceptos, vamos a ir viendo características que podemos encontrar, vamos a ver algunos otros elementos que aunque no lo crean, como Bolivia tenemos, ¿no? Entonces, vamos comenzando, ¿no? Como ustedes han podido ver en el gráfico, en este grafiquito del inicio, creo que muchas personas o mucho del común de la ciudadanía a nivel mundial tiene este concepto de paraísos fiscales, ¿no? Cuando hablamos de paraísos fiscales pensamos que ya estamos hablando de lugares donde realmente se oculta dinero, donde se transfieren dineros y bueno, ahora veremos por qué hay esa visión que se tiene y cuál sería el beneficio de justamente trasladar estos dineros, ¿no? Entonces, en ese marco, vamos a ver que, ahora sí. Vamos a ver que un paraíso fiscal está definido como un país, región o una jurisdicción, un estado puede ser, ¿no? Donde se tienen regímenes tributarios, regímenes fiscales, que son favorables o que generan un beneficio o una ventaja fiscal para personas tanto naturales como jurídicas, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante o qué es lo importante en este aspecto? Es el tema de la no residencia, es decir, a los extranjeros, ¿no? Ese beneficio que se va generando principalmente se lo hace para no residentes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Captar inversión, captar recursos, ¿no? Si ustedes alguna vez conocen uno de estos lugares que están en estas listas, ¿no? En estas listas negras que se llaman, van a ver que el nivel de vida no tiene ni, yo podría o me animaría a decir, ni una pobreza tan marcada como se tienen en países, por ejemplo, en América Latina, ¿no? O en otros países en África, en Asia, ¿no? Donde realmente cuando se ve pobreza, pero en nuestros países no. ¿Por qué? Porque hay mucho circulante, hay mucho movimiento económico, siendo que son jurisdicciones o son territorios que no tienen un gran espacio geográfico, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando dentro de estos lugares para que existan esas condiciones económicas favorables, ¿no? Y por qué también ellos mismos generan estos beneficios, estas situaciones que llaman la atención de los no residentes, ¿no? Como les reitero, cuando hablamos de no residentes estamos hablando de extranjeros, ¿no? Entonces vamos viendo qué características vamos a encontrar dentro del tema de paraísos fiscales. Ahora, como les decía en alguna otra clase,
El término de paraíso fiscal ya ha sido, si quieren, eliminado del léxico doctrinal o, ¿qué les puedo decir? Social, comunicacional, si quieren, ¿no? O sea, es decir, si ustedes buscan en listas que emiten organismos como la OSD, las Naciones Unidas, inclusive en noticias, ustedes van a encontrar que se habla mucho de países de baja o nula tributación, o en algún país su lista se llama países con regímenes favorables. ¿Por qué? Porque se ha satanizado, si quieren, tanto el término de paraísos fiscales, que lo que se ha hecho es que ya cuando te decían que alguna jurisdicción era paraíso fiscal, se lo veía como algo malo, ¿no es cierto? Entonces, eso ha evitado, o bueno, ha hecho que se evite ya utilizar este término de paraísos fiscales y nos circunscribimos solamente ya a decir países de baja o nula tributación. ¿Sí, perdón? ¿Alguien, alguna participación? Bueno, entonces, bueno, continuando con este tema de paraísos fiscales, vamos viendo qué características vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, como decía nuestra definición o nuestro concepto, existen regímenes, ¿no? Que están dentro de su estructura tributaria, que son muy bajos o son casi nulos en tributación, ¿no? En materia fiscal pueden tener regímenes inclusive nulos, y esto obviamente puede generar un beneficio. Generalmente las disposiciones que tienen o los beneficios que tienen son para no residentes, ¿no? Después otorgan beneficios en rebajas impositivas para no residentes, ¿no? Nos enmarcamos en los mismos aspectos, ¿no? Tienen tasas del impuesto a la renta demasiado bajas para no residentes, o en algunos casos ni siquiera se grava a no residentes, ¿no? Con el impuesto a la renta. Si bien tienen estructuras tributarias donde sí tienen impuestos al consumo, tienen impuestos al patrimonio, y bueno, y tienen impuestos a la renta, ¿no? Yo creo que todos los países tienen impuestos a la renta porque es una base importante para sus recaudaciones. En estos países cabalmente, en algunos, sus alícuotas son, como les digo, muy, muy bajas, o simplemente no existe un impuesto a la renta para no residentes, ¿no? Otra vez, esto es para captar recursos, para captar inversión, y bueno, en definitiva sí se logra ese cometido, ¿no? Generando este tipo de beneficios, ¿no? Ahora, otro elemento que también se encuentra dentro de estas jurisdicciones que tienen esa característica de ser de baja o nula tributación, es que no existe, en todo caso, un intercambio de información. No existe transparencia en los registros de las operaciones comerciales, financieras, que realizan las personas naturales o jurídicas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes han visto que en los convenios de doble imposición, o gracias a los convenios de doble imposición, se nos permite hacer un intercambio de información, ¿no es cierto?, entre administraciones tributarias. Y esto es con la finalidad de que exista un mejor control en ciertas transacciones de multinacionales, ¿no?, de empresas multinacionales, por ejemplo, o transnacionales, que pueden estar generando que sus bases imponibles se trasladen a jurisdicciones como estas, ¿no?, como los paraísos fiscales, para que se pague menos impuestos, ¿no? Obviamente todo esto va a obedecer a una planeación fiscal que haga el grupo corporativo, ¿no? Y haciendo ahí un paréntesis, la planeación fiscal no siempre va a ser mala, pero en muchos casos sí generan una planeación fiscal nociva, ¿no? Para evitar grandes recargos tributarios, digamos, ¿no? Para evitar pagarle al fisco lo menos posible, en otras palabras, ¿no? Entonces, volviendo al tema del intercambio de información, dentro de estas jurisdicciones vamos a ver que no existen estas condiciones de intercambio de información, pero principalmente no existen, ¿por qué? Porque los registros que tienen, ¿no?, de las operaciones comerciales o financieras, o son muy pobres o realmente no existen los registros.
Entonces, esto hace que no se pueda intercambiar la información, porque tiene que ir de ida y de vuelta el tema del intercambio de información. Es decir, si nosotros como Bolivia le pedimos a Aruba, digamos, o a Curazao, que son jurisdicciones que están dentro de paraísos fiscales o dentro de listas negras, información societaria, información mercantil de determinada empresa, Curazao también debería tener las condiciones para brindarnos esa información, ¿no? O nosotros, cuando ellos nos pidan, brindarles esa información. Entonces, como pueden ver, tiene que ir de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, son esas condiciones que no tiene. Ahora, otro problema, otra dificultad que encontramos, o otra característica que encontramos en el tema de los paraísos fiscales, es el tema de las leyes y prácticas administrativas, ¿no? Que nuevamente no permiten un acceso para un efectivo intercambio de información. Dentro de la estructura de un intercambio de información, o para que se dé un intercambio de información, hay 3 elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que son el acceso a la información, la disponibilidad de la información y las condiciones normativas para ejecutar ese intercambio de información, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una radiografía inclusive de nosotros como Bolivia, tenemos dificultades para acceder a ciertas informaciones y tampoco tenemos disponibilidad toda la información. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares denominados paraísos fiscales, o en muchos de estos lugares denominados paraísos fiscales? Justamente esas prácticas administrativas evitan que exista un efectivo intercambio de información, ¿no? Como les decía, la información tiene que ir de ida y de vuelta, pero al no tener esa información, ¿no? Al no tener las estructuras, si quieren, estatales, las plataformas para el manejo de la información, entonces obviamente esto va a limitar que se lleve adelante un intercambio. Y cuando hablamos de que no hay un intercambio, también hablamos de que puede haber opacidad o puede haber falta de transparencia en esa jurisdicción para mostrar cierta información, ¿no? Entonces, dentro de estas limitaciones están, por ejemplo, el famoso secreto bancario, ¿no? Es decir, estas jurisdicciones tienen un fuerte resguardo de lo que es la información financiera y bancaria, tanto de sus nacionales como de los no residentes, ¿no? Y esto hace que el banco no tenga la obligación de conocer o de identificar a sus clientes, ¿no? Por un tema de lavado de dinero, lucha contra la corrupción, etcétera. Aquí en Bolivia, gracias al GAFI, que es una organización, si quieren, que nosotros conformamos con otros países y se lucha contra estos aspectos, sí, también se solicita que los países cumplan ciertos estándares internacionales. Al igual que en materia fiscal nos piden que cumplamos algunos estándares, en materia de lavado de dinero, corrupción o lucha contra la corrupción, etcétera, también se solicita lo mismo, ¿no? Entonces, gracias a eso es que, bueno, la información que se tiene en el banco sí se conoce, ¿no? Acá en Bolivia. A ustedes han debido ver, o alguna vez alguno de ustedes ha debido llenar el PC01, ¿no? Que es información que se brinda al banco de dónde viene y de dónde provienen mis recursos, cuál es el destino, cuál es el beneficiario, etcétera, ¿no? Todos esos elementos. Pero, bueno, en estas jurisdicciones tenemos ese aspecto del secreto bancario. Después tenemos fuertes deficiencias en la supervisión y control bancario, ¿no? Y obviamente esto deriva en que no existe un control efectivo en las transacciones financieras, ¿no? Ustedes saben que al existir un secreto bancario, tanto personas naturales como jurídicas tienen la idea de que se está cuidando su información, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera pueden malutilizar ese tema de el secreto bancario, ¿no? Y también considerando que en estas jurisdicciones sí se trasladan dineros que no necesariamente pueden ser adquiridos en la vía legal, ¿no? O con hechos ilícitos, sino por el contrario, pueden ser producto de hechos ilícitos.
Entonces, esos elementos sí van a influir, ¿no? Para que el tema del secreto bancario se mantenga en su jurisdicción, ¿no? Y al mantenerse, obviamente el control que se hace es muy deficiente, ¿no? Entonces, y es información que tampoco es compartida con el resto de estados, ¿no? Entonces, peor aún, nosotros posiblemente no podríamos saber si existen dineros en cuentas en Islas Caimán, en Delaware, en tantas jurisdicciones que se encuentran en nuestra lista de paraísos fiscales. Vamos, bueno, seguimos viendo las demás características que tienen estos paraísos fiscales y volvemos al tema de la información, ¿no? O continuamos con el tema de la información. Como pueden ver, no tienen información ni estadística siquiera del tema financiero, ¿no? Entonces, obviamente, al tener un secreto bancario, caemos en eso, ¿no? Que no vamos a tener un control ni la información necesaria para demostrar cuál es el movimiento o el flujo económico, financiero, bancario que se tiene en el país, ¿no? Entonces, esto va a generar que existan volúmenes desproporcionados de operaciones financieras extranjeras de no residentes, ¿no? Como les decía, muchas veces se vuelve un atractivo el que exista un secreto bancario, ¿no? Ahorita con todo lo que vamos a ver, yo les estoy mostrando un poquito cuáles son las deficiencias, los elementos negativos, de alguna manera que llegan a ser negativos, ¿no? Dentro de estas jurisdicciones, ¿no? Sin embargo, al final de la diapositiva hay un enlace y ese enlace ustedes lo van a ver. Ese es otro punto de vista del tema de paraísos fiscales. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que ustedes van a realizar? Quiero que me den su opinión, su punto de vista respecto al uso de paraísos fiscales, pero eso va a ser en función al video que van a ver, ¿ya? Eso va a ser la segunda tarea que vamos a tener hasta la siguiente semana, hasta el lunes creo que hemos quedado, y les voy a aclarar al final de la clase, antes de que entremos a la sesión de cierre, ¿ya? Bueno, entonces, más elementos que vamos a encontrar dentro de paraísos fiscales es la facilidad, la simplicidad que se tiene en formar o en registrar sociedades mercantiles. No sé si ustedes han escuchado, pero una de las deficiencias o uno de los elementos que se encuentra bastante en este tipo de jurisdicciones como son los paraísos fiscales o los países de bajo nula tributación son las famosas, perdón, son las famosas empresas de papel. ¿Qué quiere decir empresas de papel? Quiere decir que son empresas que físicamente no tienen ninguna actividad económica. O sea, son empresas que están creadas administrativamente, ¿no? Tienen sus, si quieren, sus escrituras de constitución, los poderes del representante legal, los requisitos formales que puede pedir una jurisdicción, ¿no? Pero físicamente no existe la empresa. Entonces, a título de estas empresas o estas compañías o estas personas jurídicas, se hacen grandes movimientos económicos, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que se encuentra en este tipo de jurisdicciones o de países, ¿no? Que hay una simplicidad, una facilidad tan grande para poder crear una empresa, o sea, es decir, te piden tan pocos requisitos que eso genera que se puedan hacer con facilidad las empresas de papel, ¿no? Las famosas empresas de papel. Ahora, ¿cuáles son otros elementos que podemos nosotros identificar en este tema de los paraísos fiscales? Tenemos una gran ausencia de penalización, ¿no? Es decir, no existe una sanción contundente, ¿no? Al tema de el blanqueamiento de dinero, el tema de... perdón, se ha movido la figurita. Ya, no existen sanciones tanto administrativas como judiciales, penales, a estos ilícitos, en el tema de blanqueo de dinero, en el tema de, si quieren, uso o mal uso del tema del secreto bancario, ¿no?
Y por otro lado también hay una falta de colaboración con autoridades fiscales y judiciales del resto del país. Al no haber intercambio de información, al no haber condiciones de intercambio de información, obviamente o evidentemente estas jurisdicciones no van a brindar información que tengan, ¿no? Pero como podemos ver, son estructuras estatales tal vez tan pequeñas que evidentemente no va a haber esa posibilidad de darnos información, ¿no? Entonces, por más buena intención que exista, tal vez no se va a poder, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de que tienen un régimen de baja o nula tributación. ¿Pero qué significará que son un régimen de baja o nula tributación? Y ya lo veíamos, ¿no? Es un régimen fiscal favorable para las personas no residentes y que generalmente tienen los siguientes criterios, que es tener una tasa efectiva muy baja o inferior, ¿no? Por ser no residentes existe una tasa muy baja, o simplemente el tratamiento fiscal que tienen exenciones, bastantes exenciones, o no sujeciones de acuerdo a sus normativas, ¿no? Para todos aquellos que vayan a invertir capitales en ese país o en esa jurisdicción. Entonces, todos estos elementos que hemos visto hacen que una jurisdicción, ¿no?, sea vista como un país de baja o nula tributación o un paraíso fiscal, o un conocido o denominado paraíso fiscal, ¿no? Ahora, ¿qué efectos puede tener el que exista o que una jurisdicción, un país, esté dentro de estas listas? Con el pasar de los años, y como pueden ver, al no tener, digamos, una efectiva sanción respecto al blanqueo de dinero, al tema de corrupción, el tema de, no sé, el uso de dineros que deriven de narcotráfico, ¿no? O sea, que está relacionado con el lavado de dinero, etcétera, ¿no? Al tener relación con estos ilícitos, o al ser un blanco fácil para moverse en estas jurisdicciones, ¿no?, los organismos internacionales van generando, de alguna manera, ciertas barreras, ¿no?, para que estas jurisdicciones no tengan cooperación. Entonces, no es tan fácil como decir, sí, puedo ser yo un paraíso fiscal y no importa, ¿no? En realidad sí tiene un efecto económico y un efecto mundial, porque se quitan apoyos, se quitan cooperaciones. Los países que estamos considerados en vías de desarrollo o subdesarrollados, tenemos bastante recurso por cooperación. Ustedes habrán escuchado que cuando estábamos en la primera ola del COVID, por ejemplo, ha habido todo un problema por la firma de contratos de préstamo, ¿no es cierto? Y esto viene porque viene de organismos, tanto de organismos internacionales como de jurisdicciones que tienen presupuestos destinados exclusivamente a ayudar o a cooperar a países en vías de desarrollo, ¿no? Estos países, ¿quiénes son? Son Alemania, son países europeos, países asiáticos, pero con gran poder económico. Generalmente son los G20, ¿no? Estamos hablando del Japón, estamos hablando de, como les decía, Alemania, España, Corea, la China, que nos brinda también bastante en recursos, en cooperación técnica, en cooperación financiera, ¿no? Entonces, a estas jurisdicciones, ¿qué pasa con estas jurisdicciones? Empiezan a quitarles los apoyos, ¿no? O empiezan a directamente cerrarles las puertas de los apoyos, ¿no? Por lo tanto, estas jurisdicciones tienen que, en el tiempo que se quiere, que estas jurisdicciones se alineen con los estándares internacionales. ¿Qué son los estándares? Es que exista la posibilidad, por ejemplo, de un intercambio de información, exista la posibilidad de que se pueda controlar el tema del blanqueo de dinero, etcétera, ¿no? Hay muchas, si quieren, normativas, condiciones en estos países o en estas jurisdicciones que se deberían estandarizar, ¿no?, para mejorar. Ahora, dicho todo, vamos por dentro. ¿Cómo está Bolivia, no? ¿Ustedes creen que tenemos algunas de estas condiciones? A ver, ya para sus últimas participaciones.
del diplomado y del módulo. ¿Qué creen? ¿Creen que Bolivia está con estas condiciones? ¿Creen que Bolivia podría aplicar para ser un país de bajo nula tributación? A ver, ¿qué creen? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? A ver, vamos a ver, ¿quién no ha participado el miércoles? Bueno, creo que todos han participado el miércoles. A ver, Dalmin, que... Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, te escucho. Licenciada, doctora, ¿me escuchas? sí, me escucho. Sí. Licenciada, doctora, sí, Sí. sí. ¿Tú crees que en Bolivia tenemos las condiciones de un paraíso fiscal? Creo que no, según mi criterio no, porque Creo que no, el según mi sistema criterio no, tributario porque que tenemos es deficiente, es un poco bajo, digamos, el que tenemos es deficiente, el sistema es de un poco ingresos bajo, digamos, mediante impuestos. Entonces sería muy agobiante aplicar ese paraíso fiscal aquí en entonces Bolivia. sería muy agobiante aplicar ese paraíso fiscal aquí en Bolivia. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna otra opinión? Doctora, buenas noches. A ver, Vilma. Doctora, buenas noches. Sí, te escucho. Carmen. Sí, doctora. Personalmente, creo que no aplicaríamos tanto. Si bien nuestras tasas no son tan elevadas, Ya. en el tema sobre todo de la formalización de la empresa, es demasiado burocrático. En algunos países tengo entendido que es un poco más sencillo incluso poder sacar las licencias, todos los permisos respectivos para Poder sacar es más, si no me equivoco, en alguna revista tengo conocimiento que Ecuador no están considerados enfermos fiscales. Ecuador no están considerados enfermos fiscales. Sí, exactamente. Sí, en realidad, bueno, nosotros tenemos bastantes deficiencias, ¿no? En el tema normativo, estructural, administrativo, tal vez, ¿no? Inclusive, sí, evidentemente el Banco Mundial, en su oportunidad, bueno, en bastantes años seguidos, ha señalado que en Bolivia es uno de los países donde más horas tardas en poder sacar documentación o en crear una empresa en realidad, ¿no? En crear una empresa. Entonces, esto hace que tal vez tengamos algunas condiciones que en todo caso dificultamos el generar más empresas, ¿no? En generar más movimientos económicos de ese lado, ¿no? A ver, me dice Erika que se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? Doctora, las Hola, ¿me escuchan bien? participaciones se escuchan entrecortados, de usted se escucha Las perfecto. participaciones se escuchan entrecortadas, de usted se escucha perfecto. Ah, ya, no sé qué ha pasado entonces. Bueno, a ver, vamos a seguir viendo. Les voy a mostrar un poquito cómo estamos con Bolivia, qué dice nuestra normativa.
respecto a todos estos temas que van relacionados a lo que tiene un paraíso fiscal, ¿ya? ¿Qué incidencia tenemos en Bolivia? ¿Qué elementos tenemos en Bolivia? Que podrían generarnos tal vez el ingresar a una lista. Primero, el tema del secreto bancario, ¿no? Ustedes saben que la Constitución reconoce la privacidad de la información bancaria, sin embargo, lo limita o en todo caso lo deriva a que la ley especial establezca alguna disposición al respecto. Y cabalmente, la ley 393, que es la ley de servicios financieros, señala que, por ejemplo, algunas instituciones como la administración tributaria solamente puede acceder a información financiera bancaria de los clientes del banco en caso de que exista una fiscalización en curso, ¿no? Caso contrario, no se puede acceder. Entonces, ¿esto qué hace? Además, antes de que les diga esto en qué deriva. Además de que el tema del secreto bancario o de la información que nos van a brindar tiene que canalizarse a través de la ASFI, necesariamente. Es decir, la administración tributaria no puede pedir de manera directa al banco sobre la cuenta de X persona. Necesariamente tiene que solicitar la información a través del sistema financiero, a través de la autoridad del sistema financiero, que en todo caso es la ASFI, y esto hace que la ASFI, a través de circulares, solicite la información a los bancos, ¿no? Para que sí, evidentemente, de manera directa se remitan a la administración tributaria, es decir, ya no vuelve a pasar por ello. Pero como pueden ver, tendríamos nosotros, de alguna manera, un secreto bancario parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ver toda la información. ¿Cuál es la diferencia con otros países que son países OSD, países que cumplen los estándares internacionales, países que suscriben acuerdos multilaterales de intercambio de información? En todos estos países se ha eliminado el secreto bancario. ¿Qué quiere decir? Que la administración tributaria de manera directa accede a toda la información. Ahora, gracias a bastantes gestiones que se han hecho desde la administración tributaria, ¿no? Y también la necesidad que ha visto el órgano ejecutivo respecto al tema del intercambio de información, es que en la ley del IGF, ¿no? Del impuesto a las grandes fortunas, se introduce una modificación a esta ley 393, estableciendo que todo el tema del secreto bancario, bueno, en realidad, toda la información que se solicite, ahora no solamente se puede solicitar por procesos en curso, sino también cuando exista la necesidad de realizar un intercambio de información con algún país con el que tenemos convenio, es decir, en el marco de convenios. Entonces, como pueden ver, se ha aperturado un poquito más este secreto bancario, nos posibilita tener más acceso a la información, pero aún así lo tenemos todavía presente en nuestras normas. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? O bueno, ¿cuál es la otra deficiencia que tenemos? Dentro del mundo de, si quieren, empresarial, en el tema de la lucha contra blanqueamiento de dinero, corrupción, etcétera, existe una figura, ¿no? O a nivel mundial existe una figura que es el beneficiario final. ¿Qué es el beneficiario final? ¿Ustedes qué dirán? ¿Qué es el beneficiario final? ¿Es como el beneficiario efectivo que veíamos en convenios de doble imposición? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque cuando hablamos del beneficiario efectivo, decíamos, es quien efectivamente va a recibir el dividendo, por ejemplo, ¿no ve? O el interés, ¿no? Es la última persona en la que se está recayendo esta figura de entregarle el dividendo o el interés. Pero cuando hablamos ya de beneficiario final, necesariamente vamos a hablar de la última persona natural, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de esquemas, ¿no?, económicos que se hacen a nivel mundial, puede ser Luzneirot la última persona que va a recibir las utilidades o los ingresos de determinado negocio, pero en medio pueden estar fideicomisos, terceras empresas, palos blancos, etcétera, ¿no? Un montón de cadenas, si quieren, que van a hacer perder de vista que Luzneirot es la beneficiaria final.
¿no? Entonces, en ese aspecto es que se ha dado mucha fuerza a esta figura del beneficiario final, ¿no? Y podemos decir que el beneficiario final es la persona natural, siempre va a ser la persona natural el beneficiario final, que ejerce el control final de una persona jurídica, de un acuerdo o transacción, en tanto reúna características de ser propietaria directa o indirecta en participación de capital, o que sea propietaria mayoritaria, ¿no? Que ejerce el control en realidad de esta sociedad, de esta empresa, por ejemplo, ¿no? Y ahí les voy a contar, a ver, un caso que en alguna oportunidad se ha dado, ¿no? Y que muchas veces se da cuando se usa palos blancos. En un país del Caribe, cabalmente de Centroamérica, surgió un caso respecto a que existía una empresa donde un señor, una persona mayor, tenía el 90% de acciones, ¿ya? Y había una otra persona que tenía el 10% de acciones. Cabalmente todos diríamos, ah, bueno, no, aquí el beneficiario o aquí el beneficiario final, quien ejerce el control es esta persona que tiene el 90%. Pero ¿qué es lo que ocurría? El señor que tenía el 90% era el portero de la persona que tenía el 10% en capital. Es decir, ¿quién tomaba las decisiones? ¿Quién en definitiva recibía utilidades? Era esta persona que tenía el 10%, ¿no? Y el señor que tenía el 90% era un palo blanco, como se dice, ¿no? Entonces, en los países se ha generado registros donde se identifica quién es el beneficiario final. Como les decía, puede haber una gran cadena de empresas previas, pero la persona natural que en definitiva va a recibir ese recurso es a quien deberíamos llegar para saber cuál es su movimiento. Tanto en los países donde se cobra el impuesto a la renta de personas físicas, ¿no? Como por este tema de evitar lavados de dinero, evitar todos estos ilícitos que puede generar la corrupción, ¿no? Entonces, el estándar dice, ¿no?, que dentro de los países debería generarse este registro de beneficiario final, que es importante para un intercambio de información. Como pueden ver, todo está ligado a que pueda haber un intercambio de información. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestra información sea transparente, para que salgamos de esa opacidad que tienen otros países o los países denominados paraísos fiscales, ¿no? Entonces, al tener nosotros claro nuestro panorama de información, nuestro acceso a la información, nuestra disponibilidad de información, es que podríamos decir que podemos hacer un intercambio efectivo, ¿no? Y en definitiva podemos ser un país que coopera con los otros países, ¿no? Entonces, beneficiario final es una condición que también vamos a encontrar para hacer el intercambio de información, pero es una condición que en Bolivia no la tenemos, ¿no? Sí, en el tema bancario se han generado formularios como el PC01 que les decía, ¿no? Y otro tipo de registros que financieramente o bancariamente sí se tienen. Pero si yo les digo, a ver, de la empresa X, ¿quién es el beneficiario final? No tenemos esa información. Como país no tenemos ese registro, ¿no? Que posiblemente debería ser Fundempresa, debería ser la autoridad de empresas, no sé, pero no tenemos el registro de beneficiario final. Y es algo que por estándar deberíamos tener, ¿ya? Otro elemento que también nos perjudica de gran manera es el tema de las acciones al portador. Ya en alguna otra clase les decía que todavía tenemos acciones al portador, ¿no? Y eso es porque se encuentra dentro de nuestro código de comercio aún vigente. Esto hace que no conozcamos el nombre de la persona que está detrás de esa acción, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que también tengamos una cierta falta de transparencia, ¿no?, en nuestra información. Y eso obviamente puede llevarnos a un perjuicio, ¿no? A un perjuicio como país, ¿no? Porque nuestro intercambio de información no es fluido, si bien tenemos condiciones de nuestro impuesto a la renta que no es bajo, ¿no? Pero como les decía, el tema de tener regímenes
nulos o bajos para no residentes es uno de los factores de los denominados países de bajo o nula tributación. Han visto que hay muchos otros elementos como el tema del intercambio de información, cómo se está sancionando por dentro, qué acceso tengo a esta información, hago intercambio, no hago intercambio, etc., ¿no? Entonces, bueno, eso ya es el videíto. Entonces, ahí es donde quiero comentarles y decirles que lamentablemente Bolivia ha entrado en 2 listas de países de baja o nula tributación o países no cooperantes, ¿no? O sea, 2 listas negras. Más bien no hemos entrado en alguna lista que se denomine paraísos fiscales, pero como pueden ver, los países que generan estas listas son países que también de alguna manera hacen que se vea como que son países que no cooperan a su jurisdicción, ¿no? Uno de estos países fue Portugal, que desde la gestión más o menos 2015 estamos en sus listas como país no cooperante, porque cabalmente nosotros no tenemos intercambio de información con Portugal, ¿no? Y esto deriva en todas estas circunstancias que les decían, ¿no? El hecho de tener secreto bancario, el hecho de que nos falten registros, si bien tenemos registros de fundaciones, fideicomisos, etcétera, no tenemos la totalidad del registro. Es decir, si por ejemplo un boliviano participa en un fideicomiso en el exterior o un fideicomiso, si quieren, sí, en el exterior podría ser el ejemplo, no tenemos el registro, ¿no? Porque aquí los fideicomisos tienen que ser a través del sistema financiero acá, pero si como persona yo tengo fideicomisos en el exterior, no se conoce, no conocemos. Entonces, así como esos ejemplos, hay varias cosas, varios elementos que nos faltan como país. Entonces, eso evita que nosotros podamos suscribir convenios de intercambio de información, evita que podamos cooperar con otras jurisdicciones, y es en ese marco que, por ejemplo, Portugal nos ha incluido en sus listas de países no cooperantes, ¿no? Otro país en el que nos había incluido en sus listas fue Chile, ¿no? Cabalmente, más el año en el que estamos con el problema del tema marítimo, o sea, de las defensas del tema marítimo, etcétera, es que entramos en su lista de países de bajo la tributación. Obviamente esto nos llamó bastante la atención y se hicieron gestiones con Cancillería para que se explique por qué estábamos entrando en esta categoría. Porque primero que nuestra alícuota no es tan inferior a la de Chile, ¿no? No tenemos un criterio favorable para no residentes, y estos eran uno de los elementos que Chile consideraba poner a los países en sus listas, ¿no? Lo único que sí es que no teníamos un intercambio de información, pero a diferencia de Portugal, que Portugal sí tomaba en cuenta primordialmente el tema del intercambio de información, o toma en cuenta el tema del intercambio de información, en Chile habían más elementos, ¿no? Y teníamos que cumplir por lo menos 2 de estos elementos para poder ingresar en lo que era su lista negra. Entonces hicieron las gestiones y, bueno, más bien logramos salir de la lista de Chile, ¿no? Entonces, y como les comentaba, no es bien visto que entremos a listas negras, ¿no? Ya es una preocupación para el país, porque ahí ya tenemos que, como se dice vulgarmente, parar las orejas y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si bien, como les decía, estas son algunas condiciones, o este es un pantallazo de cómo estamos normativamente, si quieren, ¿no? ¿Qué nos permite y qué no nos permite la ley? Creo que no es producente, más bien es contraproducente, que empecemos a ingresar a listas de paraísos fiscales, listas negras, listas de países o regiones de bajo nula tributación, ¿no? Pero ahorita esta es nuestra situación. Como pueden ver, el tema de paraísos fiscales sí es un tema que puede favorecer o perjudicar a un país, a una empresa, ¿no? O en el contexto que se lo quiere utilizar. Es por eso que, como han visto, el tema de usar un paraíso fiscal y considerar ya que existe una vinculación, y les decía, es como realizar una... o sea, no hacerlo llamativo,
¿no? Perdón que se me ha ido la palabra, pero es desincentivar, ¿no? Desincentivar el uso de paraísos fiscales. Inclusive en otras jurisdicciones, en Ecuador, por ejemplo, se tiene una ley, ¿no? Que tiene varios elementos, varias disposiciones para desincentivar el uso de paraísos fiscales. Es decir, que si, por ejemplo, se hacen compras, se hacen gastos o se hacen transacciones en general, los gastos van a ser no deducibles. España tiene también una ley parecida, y así los países están empezando a generar este tipo de normas para, de alguna manera, ir sancionando internamente o desincentivando el uso de paraísos fiscales, ¿no? Por todo esto que les he mostrado, por esa opacidad que podemos encontrar en la información, por ese mal uso que se puede hacer de estas jurisdicciones, ¿no? Que generan empresas de papel, etcétera, ¿no? Panamá ha sido un claro caso de, con el tema de Panama Papers, de que existían este tipo de usos, ¿no? Porque muchas de las empresas que se han encontrado en Panama Papers eran empresas de papel, ¿no? Era una oficina de un abogado que tenía, o que en teoría era el apoderado de 20, 30 empresas que no tenían ninguna actividad en Panamá, es decir, ni existían físicamente en Panamá, ¿no? Entonces, todos estos elementos, bueno, han hecho que en Panamá, al ser un país, ¿no? Que tiene inclusive el canal que ayuda a pasar de un, si quieren, de un océano a otro de manera viable, y ayuda también para el tema de exportaciones, importaciones a otros países. Bueno, es que Panamá sí ha empezado a suscribir convenios de intercambio de información, ha mejorado su normativa interna, ha eliminado el secreto bancario. Si no me equivoco, tampoco tiene acciones al portador, está generando acciones para tener registros, por ejemplo, de beneficiario final. Entonces, ha avanzado mucho, ¿no? Panamá es uno de los países que en la actualidad tiene intercambio de información, tiene convenios de doble imposición y ha logrado salir de muchas de las listas negras, ¿no? A nivel mundial. Entonces, bueno, con el tema de paraísos fiscales, como les digo, hay bastantes elementos negativos, ¿no? Sin embargo, me gustaría que vean este enlace, se los voy a poner ahora en el chat, que es otra mirada, es un video que a mí me parece muy interesante, porque es otra mirada de lo que es los paraísos fiscales, o en todo caso, el uso de paraísos fiscales. Bueno, ya se los he puesto en el chat, espero puedan ingresar, no tengan problemas en ingresar, y como les comentaba, el trabajo parcial de esta segunda semana, en realidad se circunscribiría a esto, ¿no? Yo quisiera que en una media hojita, en una media plana, en una plana, ustedes me digan cuál es el criterio que tienen del uso de paraísos fiscales. Del uso, ojo que le estoy diciendo del uso de paraísos fiscales, ¿ya? Y esto va a ir en función al video que vayan a ver y todo lo que hemos visto ahora en la clase, ¿no? Estos elementos. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta, pregunta hasta ahí, para poder ingresar a otro tema que no deja de ser importante y que también está empezando a alzar vuelo en este tema de los estándares internacionales. Si no hay ninguna otra consulta, si no hay consultas, a ver. Ya, bueno, les comentaré sobre este tema más y también les voy a dar un espacio para las consultas de todo lo que hemos visto en estas 2 semanas. Y bueno, ¿y por qué quiero tocar y por qué vamos a tocar el tema de comercio electrónico? Ustedes verán que es un tema también muy relacionado a la fiscalidad internacional, es un tema que de a poco ha ido ganando vuelo, ¿no? Más ahora, en etapa de pandemia. Entonces vamos viendo un poquito algunos elementos conceptuales, si quieren, del comercio electrónico, para derivar en cómo afecta esto
¿no? Estos elementos que tiene el comercio electrónico dentro de la fiscalidad internacional, perdón, principalmente dentro de la fiscalidad internacional, ¿no? Y también del ámbito fiscal interno que tiene cada país. Bueno, vamos viendo algunos elementos como qué es el comercio electrónico. Cabalmente el comercio electrónico forma parte o es un tipo de comercio digital, de la economía digital, forma parte de la economía digital. Y ustedes lo han debido ver en bastantes páginas posiblemente, que el comercio electrónico no es otra cosa que la venta de productos, ¿no? La compra-venta de productos y servicios, pero utilizando medios digitales, que esto puede ser páginas web, puede ser aplicaciones móviles, ahora que está tan de moda las redes sociales, ¿no? Y que esto ha ido generando algunos beneficios para quienes son usuarios y clientes o proveedores y clientes de este tipo de comercio, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Que estás utilizando una red virtual, ¿no? Que te permite utilizar catálogos, que te permite ampliar tu ámbito de oferta, ¿no? También de demanda, te permite utilizar más estrategias de venta, y esto es gracias a la eficiencia. Ustedes saben que la eficiencia también se mide por los resultados que se puede obtener. Entonces, el hecho de tener tanta amplitud hace que el uso del comercio electrónico sea bastante atractivo, ¿no? Y se haya vuelto bastante atractivo. Entonces, también crecimientos ya de a poco, es decir, las tiendas físicas que antes teníamos, ya de a poco vayan generando páginas web, se creen perfiles en redes sociales. Ustedes pueden ver que casi un gran porcentaje de las empresas, inclusive de las empresas nacionales que tenemos, que muchas son pequeñitas, pero tienen perfiles en Facebook, en Instagram, ofertan sus productos de esa manera, utilizan páginas web, etcétera, ¿no? Y además que esto hace que el cliente tenga una compra muy sencilla. Muchas veces es cuando utilizamos las plataformas, Amazon, utilizamos Alibaba, no sé, para quienes recurren a las compras por internet, por ejemplo, tenemos varias, realmente varias, ¿no? El tema de la compra de todo tipo de productos hace que sea más fácil, ¿no? Es utilizar tu tarjeta, hacer una transferencia, listo. En 15 días, en 20 días, en un mes está el producto en tu casa. Además, que hasta más barato de lo que compramos o de lo que consumimos aquí internamente, ¿no? Entonces, todo ese proceso de venta a través del uso de internet, de las aplicaciones, hace que sea bastante fácil el comercio electrónico como tal. Y bueno, ¿esto de dónde viene? Perdón. Pero bueno, todos sabemos que a partir de que el internet ha ido ingresando en nuestras vidas, muchas cosas también han empezado a cambiar, ¿no? Y esto nace, ¿cuál es el antecedente que tiene el comercio electrónico? Uno de los principales antecedentes es la creación de Cadabra, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué es Cadabra? Es Amazon. Al inicio, Amazon nació como una empresa de venta de libros, como una librería, ¿no? Y en sus inicios, ya cuando cambió el nombre de Amazon, yo me acuerdo que solamente podías tú conseguir libros, pero realmente los libros que no los conseguías aquí en físico, pues en Amazon estaban seguros, ¿no? Entonces, eso hacía atractiva a la plataforma, y además la seguridad que te dan en cuanto al pago y a la llegada de tu producto también es algo que se vuelve atractivo en definitiva, ¿no es cierto? Si bien no tenemos los productos de manera inmediata en muchas ocasiones, pero sí llegan al destino en su gran mayoría, ¿no? O si no, estas plataformas generan algún tipo de garantías, ¿no? Tanto de los proveedores que ofertan como de quien está adquiriendo determinado producto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a encontrar en este comercio electrónico? Son principalmente el tema del intercambio, ¿no? Que puede existir
de las mercancías de manera fácil. Podemos ver que ya las empresas no necesitan tener en muchos casos sucursales, ¿no? Ni un establecimiento físico, porque ya estando en la red, estando en la web, estando en el sistema, ya pues tienen un alcance, una amplitud total, ¿no es cierto? Y el tema de la pandemia, ¿no?, ha coadyuvado a que muchas empresas, ustedes se habrán dado cuenta, de que el crecimiento que tenía que darse en 2, 3 años, se lo ha hecho de manera inmediata, se lo ha hecho en meses, ¿no? Y uno de los ejemplos bien claros es todas estas aplicaciones que actualmente tenemos aquí en La Paz, sin ir lejos. Aquí en La Paz tenemos Yaigo, tenemos Pedidos Ya, tenemos, bueno, una serie, ¿no? Mr. Delivery, no sé, he visto Chasquis, tantas aplicaciones que hemos visto que ahí nos están ofertando un servicio, ¿no? Y es que están coadyuvando a que la venta de comidas, de productos, etcétera, pueda darse de manera más rápida, más oportuna, en la puerta de tu casa, ¿no? Y todo esto forma parte de ese comercio electrónico que de a poco empieza a adquirir dimensiones intangibles bastante grandes, ¿no? Y esta es una situación que se ha venido dando de manera mundial, si quieren, ¿no? Hay 3 elementos importantes que tiene el tema de el comercio electrónico, ¿no? Aquí ya veíamos el tema del alcance global que tiene, ¿no? Entonces yo puedo llegar con mi aplicación a nivel mundial. Otro tema es la ubicidad. ¿Qué significa esto, no? Que puedo estar presente al mismo tiempo en todo el mundo. Es decir, no necesito, les repito, un establecimiento físico, ¿no? Y por lo tanto, también puedo estar, si quieren, abierto, ¿no? O puede estar disponible las 24 horas del día, que como que, ¿no? Si nosotros entramos a Amazon, a Alibaba, no me acuerdo qué plataformas más hay, pero si entramos a estas plataformas, podemos entrar 12 de la noche, 2 de la mañana, 5 de la mañana, 10 de la mañana, etcétera. Están las 24 horas abiertas, ¿no? Entonces, eso es beneficioso para nosotros los usuarios o los clientes en todo caso. Y el otro tema es la interactividad, ¿no? Existe una retroalimentación constante. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ir buscando, podemos ir consultando, podemos ir, no sé, dando especificaciones respecto a lo que queremos. Hay una atención inmediata, una coordinación inmediata en muchos casos. Si hay un producto y tú ya has hecho una transferencia, te devuelven de manera inmediata también, etcétera, ¿no? Es una interactividad en el comercio electrónico y esto hace que también se vuelva más atractivo, ¿no? Entonces, esos serían los 3 principales elementos que se puede dar en el tema del comercio electrónico, además de que vamos a encontrar flexibilidad, simplificación, tenemos un acceso a la información, a las características de los bienes más, si quieren, más detallado, porque si entran a estas páginas, por ejemplo, donde venden ropa y demás, te dan todos los detalles, inclusive de medidas, etcétera, ¿no? Y también es una menor inversión, ¿no? Porque de alguna manera, desde la comodidad de una computadora, de un celular, una tablet o de cualquier equipo tecnológico, nosotros estamos accediendo a hacer compras, ¿no? Que, como les decía, muchas veces hasta son más baratas. Y les digo con conocimiento de causa, porque muchas veces yo he pedido cosas por internet que me han costado la mitad, si quieren, de lo que me podía haber costado aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, el comercio electrónico genera muchos elementos positivos al respecto, ¿no? Hay bastantes tipos de comercios. Podemos ver que el tema del comercio electrónico no solamente está inmiscuido en una empresa y un consumidor final, ¿no? Que los más conocidos son estos 4, aquí les muestro 2, que son, por ejemplo, el negocio a negocio, business to business, ¿no? Que se enfoca tanto en el proveedor como en
los distribuidores mayoristas y minoristas y intermediarios, ¿no? O sea, no es solamente el consumidor final, aquí ya la venta es entre, o el enlace es el proveedor, minoristas, mayoristas, etcétera, ¿no? Y todos los intermediarios que puedan haber. El otro enfoque es el business to consumer, que sí está relacionado al consumidor final, son cabalmente todos estos productos que encontramos en estas plataformas, ¿no? Que se venden directamente al consumidor. También tenemos el consumer to consumer, que está relacionado más a esas ventas pequeñas, por ejemplo, las ventas que se hacen en Facebook, ¿no? Yo muchas veces he visto en Marketplace, que es, digamos, la ventanita que ha habilitado el Facebook, y ustedes también la deben conocer, donde puedes encontrar muchas cosas, inclusive ventas que personas que no son comerciantes realizan de cosas que son usadas o que las están vendiendo por un tema de traslado, si quieren, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un enfoque también del comercio electrónico. Y por último está el del government to consumer. ¿Qué significa esto? Son todos esos servicios que nos pueden brindar instituciones estatales respecto al tema de, bueno, en realidad es una venta de servicio en realidad, ¿no? Por ejemplo, el CAS, por ejemplo. Nosotros podemos hacer una transferencia bancaria por internet, solicitamos la calificación de años de servicio por internet y luego me llega a mi correo, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una venta de servicio que una institución estatal te está haciendo, porque además hay que pagar ese certificado o ese documento que nos está emitiendo, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo este mundo del comercio electrónico puede ir generando bastantes desafíos, ¿no?, para el ámbito tributario. Como han visto, hay bastante uso de intangibles, bastante uso de transacciones en la nube, ¿no? Fluidez en el tema de compras, ventas, devoluciones. Es decir, se ha vuelto, si quieren, un mundo paralelo donde el uso de normativa tributaria, ¿no?, ha quedado obsoleto, ¿no? Ha quedado con deficiencias. Estas deficiencias que pueden generar una falta de control en los gobiernos, una falta de control de las administraciones tributarias contra todo este mundo del comercio electrónico o de la economía digital, que es todavía más amplio, ¿no? Pero ya centrándonos en el tema del comercio electrónico, que es, digamos, esta plataforma que se ha vuelto más usual, que conocemos más, que utilizamos más. Yo creo que me animaría a decir que en la clase creo que todos hemos utilizado algún tema de comercio electrónico en alguna oportunidad. Entonces, ahí está cómo controlamos, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Entonces, este desafío ha generado, bueno, este y muchos otros desafíos más que se han visto a nivel mundial, han generado que se considere como un tema importante dentro de la OECD. Y esta institución o este organismo internacional ha creado un plan de acción. Este plan de acción está direccionado a evitar que exista erosión de la base imponible, ¿no? Y por lo tanto se trasladen sus beneficios. ¿A qué me refiero con erosión de la base imponible? Tal vez para muchas personas este término sea nuevo, ¿no? Pero la erosión de la base no es otra cosa de que en vez de que mi base imponible se genere en el país A, yo realizo ciertos movimientos dentro de mis empresas para que la base imponible se traslade a un país B. Por ejemplo, un paraíso fiscal, ¿no? O un país donde yo sé que voy a pagar menos impuestos. Ustedes saben que sobre la base imponible aplicamos la alícuota del impuesto, ¿no? Principalmente del impuesto a la red. En realidad, todos estos elementos de estándar internacional se circunscriben básicamente en los impuestos a la red. Entonces, ¿qué hago yo con la erosión de la base imponible? Es mover mi base imponible de una jurisdicción a otra, con la finalidad de que esas utilidades se trasladen a esa jurisdicción y por lo tanto yo pueda pagar menos impuesto.
menos impuestos, ¿no? Entonces, el plan BEPS es eso justamente, ¿no? Son 15 acciones que se han establecido a nivel internacional, que de alguna manera se están estableciendo, valga la redundancia, como estándares para que los países adecúen su normativa y ingresen en estos estándares, ¿ya? Es como lo que veíamos con convenios de doble imposición y precios de transferencia. Hay algunas normativas que por estándar se aplican, ¿no? Y muchas de estas acciones, de las 15 acciones, tienen relación con el tema de precios de transferencia, tienen relación con el tema de convenios de doble imposición, porque tratan de sanear de alguna manera lo que ya tenemos suscritos entre países. Pero la acción número 1 de este plan BEPS, y es donde nos vamos a centrar ahora, está referida a abordar cuáles son los retos de la economía digital para la imposición. Es decir, qué nos proponen para que este tema de la economía digital pueda, si quieren, controlarse de mejor manera por los países. O por lo menos identificar cuáles son las problemáticas, ¿no? Porque todavía en este camino del plan BEPS se está caminando, es decir, estamos empezando todavía. Muchos de los países como la Argentina, Chile, Brasil, México, que son países en temas internacionales o en fiscalidad internacional con bastante avance, todavía están, ¿no?, en el camino de aplicar varias de nuestras acciones o de estas acciones BEPS en sus normativas, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna acción BEPS aplicada, ¿no? Lamentablemente todavía no hemos llegado a eso. Pero es importante poder ya revisarlo porque sí, como país estamos, ¿no?, dando una mirada a este plan BEPS constantemente, ¿no?, para ver que estos desafíos que tenemos, como el tema del comercio electrónico, la economía digital, sí podamos ir considerándolos, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los desafíos de la economía digital, ¿no? Y esto se va más que todo al tema, a la diferencia, si quieren, física, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una empresa que es física, ¿no?, es más fácil el realizar el control, el ir a notificar, muchas de las acciones que como administraciones ejercemos, ¿no? El cobro de los impuestos, la identificación de hechos generadores, etcétera, ¿no? Pero cuando ya las empresas son digitales, ¿no?, es como lo que pasa actualmente con Amazon Prime, Netflix, Uber, creo que bastantes aplicaciones en las cuales, si bien hay una casa matriz en algún lado del mundo, se están prestando los servicios aquí, ¿no? Sin embargo, no se están pagando impuestos, ¿no? Entonces, uno de los elementos, uno de los desafíos que plantea esta acción BEPS es justamente ver cómo está el sistema de gravamen de la renta empresarial, ¿no? Porque, como veíamos, cada estado tiene su tipo de principio, sea renta mundial o sea fuente, ¿no? Pero ¿cómo estamos viendo la aplicación del principio de renta mundial en el estado de residencia? Primero, ¿cómo identificamos que existe físicamente la empresa, ¿no? Ese es uno de los desafíos. Ahora, ¿cuál es el otro desafío que nos presenta? Ustedes se acuerdan, y no sé si se acuerdan, pero cuando hemos visto el artículo 7 de los convenios de doble imposición, hablábamos de bastantes figuras, ¿no es cierto? Una de ellas era el establecimiento permanente, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cómo ustedes podrían identificar? A ver, ¿se acuerdan? Primero, ¿se acuerdan de las características que tiene un establecimiento permanente? ¿Cómo podría yo aplicar establecimiento permanente a Netflix, por ejemplo? O a una de estas aplicaciones. A ver, ¿cuáles eran empezaremos por cuáles eran los elementos que tenía un establecimiento permanente, que eran 3 elementos. A ver, los escucho. Buenas noches, doctora. Los 3
puntos que nos indicaba el lugar de fijo. Los 3 puntos que nos indicaba era el lugar de fijo. Sí. La actividad económica y o comercial y la temporalidad que Actividad era económica y o 183 comercial días. y la temporalidad que era Sí, no recuerdo. 183 días. Sí, excelente, Neisa. Excelente. Exactamente, ¿no? Eran estos 3 elementos. Y ahora, ahí viene el desafío, ¿no? Existe una desmaterialización del negocio. Es decir, jamás voy a poder identificar ni temporalidad ni lugar fijo. Actividad económica hay. Pero ahí empezamos ya a chocar con qué va a pasar el momento que yo quiera identificar que hay un establecimiento permanente o que yo pretenda identificar que hay un establecimiento permanente. Es decir, quienes hemos redactado desde inicios, las administraciones que hemos redactado desde inicios el tema de establecimiento permanente, que hemos suscrito convenios por el tema de establecimiento, quedamos un poco en la nebulosa, ¿no? ¿Qué pasa con estas características, estos criterios de establecimiento permanente? Ahora, les decía, Bolivia no tiene una definición de establecimiento permanente, pero sí menciona nuestra ley 843 en la parte de los sujetos pasivos, ¿no? Sí menciona que son sujetos pasivos los establecimientos permanentes. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cómo aplicamos este artículo? ¿No? Bajo estas condiciones y en otros países que sí tienen una definición de establecimiento permanente, ¿cómo los países aplicamos el tema del lugar fijo? ¿No? Si en realidad está en la nube. ¿Dónde está la nube situada? No sabemos, o sea, es como el aire, ¿no? No sabemos exactamente. Está y no está, ¿no? Y me acuerdo que en alguna oportunidad algún profesor nos contaba y nos decía, dándonos un ejemplo, que una de estas, no me acuerdo bien si era Google o no me acuerdo cuál era, pero cuando se quiso fiscalizar a una de estas empresas, ¿no? Se dijo, ya, vayamos por dónde está el servidor, porque oficinas no hay oficinas. Muy bien, ¿dónde está el servidor? ¿No? Porque además que estos servidores son manejados desde otros puntos del mundo. ¿Qué pasó? Que el servidor se encontraba, creo, debajo del mar. Imagínense ahí. ¿A qué jurisdicción pertenece? Peor aún, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos, esto sí realmente se empieza a tornar en un desafío bastante interesante para identificar qué criterios vamos a utilizar para que esa actividad económica, ¿no?, sea grabada, ¿no? Es decir, esa utilidad en algún país sea grabado, o inclusive aquí, ¿no? Que efectivamente se presta el servicio. Es decir, mucha gente paga mensualmente, por ejemplo, por estos temas de las aplicaciones para las TVs Smart, ¿no? El tema Netflix, el tema, como les decía, Amazon, ahora que ya salió Disney Plus y creo que HBO también tiene. Como pueden ver, cada vez estamos más, ¿no? Y bueno, y así comentándoles nomás les cuento que el otro día, claro, con unos amigos charlamos y decíamos, creo que ya no es necesario ni tener cable, ¿no? Porque hasta te sale más barato el tener estas aplicaciones, pagas muchísimo menos de la mitad inclusive, y no necesitas el cable porque igual tienes películas, igual tienes series, igual tienes novelas, para los niños igual hay dibujos animados, etcétera, ¿no? Entonces, esto cada vez va creciendo. Y por el otro lado va siendo un desafío para el tema tributario, ¿no? Ese es uno de los elementos, y bueno, el segundo elemento es la desmaterialización que pueda haber, ¿no? Y otro tema también es la globalización, ¿no? Ha crecido tanto el tema de estas empresas multinacionales, ¿no?, que se tiene que identificar cuál va a ser la relevancia tributaria y social que está generando, ¿no? Por el tema de las administraciones tributarias, evidentemente,
se están tratando de generar mecanismos de control que no necesariamente están siendo bien aprovechados, ¿no? Por las circunstancias y el entorno que se está dando, ¿no? Y obviamente esto está generando también una disminución en el ingreso, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque bueno, ya estamos llegando a la hora y ya va a ser momento del cierre, tenemos estos otros elementos que se circunscriben a los otros desafíos que nos está planteando BEPS, que es el tema de las actividades de carácter auxiliar. Cuando veíamos lo de establecimiento permanente, vuelvo al tema de establecimiento permanente, veíamos que no se van a considerar aquellas actividades que son auxiliares, ¿no? Es decir, les decía que aquí estaban solo entregas, compras, ¿no? Tener un almacén solamente para estos fines. Entonces, en ese marco es que ya estas actividades auxiliares están haciendo que todo el tema de la economía digital, todo el tema del comercio electrónico se centre en esto, ¿no? O sea, ingrese en esta característica o en esta denominación de carácter auxiliar. Entonces, ese es otro elemento que se tiene que analizar. Nuestros convenios están suscritos así, pero ya este tipo de actividades están entrando así, ¿no? Están quedándose como de carácter auxiliar, por lo tanto, también salen del concepto de establecimiento permanente, ¿no? Y por último, también vamos a ver el tema de intangibles, ¿no? Mucho del comercio electrónico puede generar el uso de intangibles, ¿no? Y el beneficio que se obtiene de estos intangibles. Entonces, eso también es dificultoso para poder identificar dónde se genera o dónde se perfecciona el hecho generador y dónde podríamos grabar, ¿no? Si habría fuente para poder grabar esa red, ¿no? Esto va a depender de cómo está la legislación de cada país. Y bueno, esto puede generar riesgos también para las recaudaciones de los países, ¿no? Y va a tener un papel importante cuál sea la posición que asuma cada país y cuál sea la acción que tome en este tema, ¿no? BEPS, si bien no ha establecido acciones tal vez tan contundentes, ¿no? Sí está estableciendo algunos caracteres, si quieren, que subsanen, ¿no? Cómo nos encontramos actualmente en cuanto a normas internacionales para evitar que exista siga habiendo elusión en todo caso en el uso de este tipo de comercios como es el electrónico. Bueno, me voy a terminar de despedir ahora. Quiero agradecerles por todo el tiempo, estas 2 semanas que hemos estado compartiendo criterios con el tema de convenios de doble imposición, el tema de el derecho tributario internacional en general, el tema de precios de transferencia, estos últimos 2 temas que hemos visto tal vez de manera muy puntual, y espero que en su vida profesional les sirva bastante el conocimiento que se ha adquirido, los libros o la bibliografía complementaria que hemos introducido, por favor véanla, ¿no? Es importante, les va a servir de mucho en cualquier momento. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, y nuevamente gracias, ¿no? Gracias por la atención, la participación y la asistencia de estas 2 semanas. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, no hemos podido subir la práctica número 1. Comentarle que la plataforma no está habilitada. Ya, para leer el tema del trabajo, del primer trabajo, para el segundo, no sé si
no habría inconveniente de que me puedan enviar al correo personal. Por favor, si su correo lo puede poner al chat para poderle enviar. Doctora, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. No sé si hay algún inconveniente de que me envíen al correo. Me dicen que no he podido subir a la plataforma del trabajo número 1. Doctora, ¿me escuchan bien o hay alguna interferencia? Doctora, ¿me escuchan bien? Un poco entrecortado. Sí, un poco entrecortado. Doctora, un favor respecto a los trabajos que tenían que subir en las carpetas que les había prometido. Héctor tuvo problemas y no pudo cargar, no pudo abrir las carpetas. Les pedimos mil disculpas. El día de mañana, sábado, van a estar las 2 carpetas de los parciales y el examen también. Doctora, ¿me escuchan bien? Pedimos mil disculpas, las 2 carpetas de los parciales y el examen también. Karen, estás con dos. Está con eco lo que estás hablando. Buenas noches a todos. Karen, estás con dos. Está con eco lo que estás hablando. Buenas noches a todos. Buenas noches. Disculpe, doctora. César, ¿ahora sí se me escucha bien? Sí, ahora sí te escuchamos bien. Creo que era mi equipo. Estaba con otro equipo ya desde que Sí, inicié. ahora sí se lo escucho. Ahora sí se lo escucho. Sí tenía este eco. No sé si se me ha escuchado lo que les pude decir, que Héctor no pudo abrir las 2 carpetas ya que estábamos estos días con bastante trabajo por la clausura de 3 diplomados. Por favor, les pido que tengan paciencia hasta el día de mañana para que Héctor pueda abrir las 2 carpetas y también pueda subir el examen final. Se ha hecho quemar su cabello, pues se ha hecho poner tras blancos y cosas. César, ¿me está escuchando? César. César, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Lo que pasa es que no has apagado tu micrófono y estabas conversando. Ah, ya, perdón. Bueno, ¿tienen alguna consulta más con la doctora Neiro? Eso es todo. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, vamos a ver si ya se han conectado nuestros compañeros del diplomado en marketing. Por lo visto, no. Por favor, doctora, esperaremos unos minutos. Tal vez tiene algo más que decirles a las alumnas, ¿no? Bueno, más alumnas que alumnos. ¿Está conectado William? ¿Está conectado William? Sí, estaba conectado. Hola. Bueno, no sé si hay una duda respecto a la número 2. Tal vez ahí podríamos aclarar mientras tanto, mientras se van conectando. Sí, por favor. El trabajo número 2 lo subirían hasta el lunes. Sí, por favor. No se olviden.
Creo que no hay dudas, ¿no es cierto? No, doctora, muchas gracias. Hablen ahora o callen para siempre. No, doctora, muchas gracias. Ya, muy bien. Estimada Neisa, no sé si me puedes colaborar tú. ¿Se me escucha bien o otra vez se me escucha con eco? Buenas noches, licenciada. ¿Sí se la escucha bien? Sí, ¿saben qué es? Es el audio de la doctora Luz Neirot. Creo que es de ella con quien estoy haciendo acople. Hace rato igual cuando iniciamos el diplomado, a las 7:30, igual se escuchaba el eco, ¿verdad? Neisa, ¿me escuchaste? Ah, sí, licenciada, la escucho perfectamente. Ya, comentarles algo mientras se conectan los compañeros de marketing, que las notas del licenciado, perdón, del doctor Milton Álvarez van a estar cargadas el día lunes. Eh, la persona que ha reprobado, que es una sola persona, es la que ha reprobado, ya sabe que ha reprobado, ya he conversado con ella, así que los demás estén tranquilos, ¿no? Y las notas de la doctora Luz Neirot van a estar el día, me imagino el día miércoles, ya cargadas en la plataforma. Las personas, creo que son 2 o 3 personas, no recuerdo ahora, que faltaban entregar documentos, les pedimos que por favor sea hasta el día, como máximo hasta el día jueves, para que no se vean perjudicadas con el trámite de la titulación. ¿Tienen alguna duda o consulta respecto a la titulación, respecto a los documentos, respecto al pago? Licenciada Karen, ¿cómo está? Buenas noches. Respecto al pago, ¿hasta cuándo tenemos que realizar para el tema del título? Ya, el tema primero vamos a empezar por las cuotas. El tema del pago del diplomado es hasta hoy viernes, y los 1.000 bolivianos que son de la titulación, eso tienen que hacer el depósito hasta el día viernes de la siguiente semana. Tienen una semana eh, para poder cancelar en los mismos números de cuenta que Fundación IDEA. Si alguien tiene algún problema con eso, les pedimos que por favor se comuniquen internamente conmigo
igual con el tema de los documentos, ¿no? Les pido que por favor internamente veamos ese tema. ¿Alguna duda más? El tiempo que tarda, por si acaso, para llegar los títulos de Univalle. Después que concluimos el diplomado, la doctora Neiro te entrega las notas, pasan más o menos unos 10 días que se hace la revisión de notas y también se hace el tema de firma de actas de docentes, ¿no? Al tiempo que también esperamos, para que los alumnos acaben de cancelar el tema de la titulación. Y después de esos 10 días ya corren los 3 meses que tarda Univalle generalmente con la titulación. Llegan los títulos acá a la ciudad de La Paz y nosotros nos comunicamos con ustedes por el grupo de WhatsApp y les decimos que pasen a recoger, que la entrega es personal, y si están en otra ciudad, coordinamos el tema de la entrega, ¿no? Eso. Ahora, ¿tienen alguna pregunta más? Eso es todo, gracias. Gracias, licenciada. Danilda. A ver, vamos a ver si ya se han conectado los compañeros de... Siguen todavía en clases, el licenciado no me contesta. Karen, por si acaso, lo estoy llamando. Ya. Entonces esperaremos 2 minutos más, si no iniciamos con la clausura de gestión tributaria y luego ya vamos con marketing. Entonces, sí. En 2 minutos nos conectamos, por favor. Ya.